De hecho, a mí me parece que es interesante, nosotros en el mundo de la tecnología a veces tendemos a olvidar un poquito la historia, y creo que es importante que recordemos, hay una época que yo la llamo la edad dorada de la informática, que es un periodo de tiempo que va desde el 67 hasta el 74 más o menos, porque resulta que todas las tecnologías que estamos tratando de integrar hoy, todas esas ideas provienen de esa época. Por hacer un inventario rápido, hablaríamos de una cosa que a la gente a veces le sorprende. Pues tenemos aquí la noción del computador como una utilidad, que es lo que manejamos en Cloud Computing, que es del 66. En el 67 aparece el Simula 67, que es el primer lenguaje de programación orientado a objetos. En 68-69 se acuña o se logra la demostración de lo que es la programación estructurada. Irónicamente, la programación orientada a objetos existe antes de la programación estructurada. Hablamos de que en 69-70 se acuña la noción de ingeniería de software, aparecen las bases de datos relacionales, aparece el TCP, aparece el IP 72-74, por la misma época se aparece toda la parte de interfaces de usuario, aparece, pues digamos que con el Smalltalk, aparece ya el uso adecuado del mouse, la metáfora del escritorio como un elemento para trabajar, etc. Y muchas de las cosas que nosotros nos hemos venido encontrando a lo largo del tiempo es que son iniciativas que se habían desarrollado, donde atacaban problemas específicos, y que mucho del trabajo que hacemos actualmente, de los retos que tenemos actualmente, es como integrar todas esas cosas que atacaban diferentes aspectos de un mismo problema para poderlo integrar y tener productos de buena calidad. Algunas opiniones interesantes, esta es de Larry Ellison, que es el CEO de Oracle, que pues básicamente es lo que dijo en el 2008 en el Wall Street Journal, era que Cloud Computing era más de la misma cosa, ¿no es cierto? O sea, que lo que él ve interesante de Cloud Computing era una marca de mercado, y digamos que en todos los escenarios académicos siempre se trae la cita de Larry Ellison por una razón muy sencilla, porque con Cloud Computing aparece, digamos que hay un factor diferenciador con respecto a lo que se venía haciendo antes y que no se puede perder de vista, y es la noción de elasticidad. ¿Sí? Cuando hablamos de elasticidad en Cloud Computing, el bono grande que nos permite Cloud Computing a nosotros es hablar en términos de elasticidad. Y dependiendo, hay ciertos tipos de aplicaciones donde se ven beneficiadas pues, de una manera un poco más fuerte. Simplemente para tomar un referente, la gente de Berkeley en Estados Unidos, el grupo de procesamiento paralelo, de sistemas avanzados de procesamiento paralelo, pues tenía un proyecto de investigación en el cual estaban hablando tenían como meta publicar 1000 papers. O sea, la escala que ellos manejan es muy diferente de la nuestra. Entonces tenían que hacer unas simulaciones muy grandes y el resultado que esperaban era 1000 papers. En lugar de invertir el dinero que tenían en comprar la infraestructura computacional para poder hacer los cálculos que requerían, lo que hicieron fue un pequeño cambio. Y el cambio fue alquilar servicios de Cloud Computing, donde se manejan servicios elásticos de MapReduce, cosas por el estilo, que les permitieron acelerar el tiempo de desarrollo, porque en lugar de tener que esperar 6 meses para los resultados con la infraestructura que habían adquirido, pudieron obtener los resultados en una semana. El resultado neto fue que pudieron dedicar su equipo de trabajo más a el análisis de la información que a realizar los cálculos, configurar la infraestructura, etcétera, y el resultado final fueron 5000 papers publicados alrededor de ese tema de investigación. Entonces son puntos que son interesantes. Es lo mismo que pensar, por ejemplo, una empresa que tiene que desarrollar una serie de procesos que son, digamos, procesos batch, donde hay que hacer una serie de cálculos de manera permanente. Es preferible alquilar 100 servidores y hacer eso en una hora, en un proceso en paralelo masivo, a tener que tener un solo servidor y tener que esperar 100 horas a que se produzca el resultado, sobre todo cuando la relación costo-beneficio es una relación muy interesante. Lo que quiero llamar la atención acá es que cuando hablamos de Cloud Computing estamos hablando de esa noción de elasticidad, de poder manejar los recursos de una manera que faciliten las cosas. Entonces, pues la opinión que manejaba Larry Ellison en su momento, digamos que ya la ha cambiado, ya se ha dado cuenta que efectivamente Cloud Computing presenta otras posibilidades interesantes.
Uno de los elementos importantes esta es una opinión de alguien de Hewlett Packard, es que mucha gente se está metiendo en lo de la nube, ¿sí? Y digamos que no hay unos conceptos claves o unificados sobre eso. En ese sentido, el paper más claro sobre lo que es cloud computing es un documento que generaron el año pasado, perdón, en el 2006, la gente de Berkeley, del grupo de procesamiento paralelo, donde sentaban cuál era la posición de Berkeley sobre la parte de cloud computing, exactamente qué era lo que lo diferenciaba y por qué podemos hablar en este momento de la aparición y del logro de esa cosa que mencionábamos al comienzo, de la capacidad de cómputo como una utilidad que puede estar disponible para las personas. Hay una persona que se opone radicalmente a cloud computing y es Richard Stallman. ¿Sí? La razón básicamente es la siguiente. Richard Stallman habla de que dice que cloud computing no es inevitable, toda esa serie de cosas, que el problema es que uno está entregándole a un tercero la información, las aplicaciones, etcétera, y que está perdiendo el control de lo que tiene. La realidad es que cuando uno empieza a mirar lo que pasa en el mundo de la informática, yo diría que es parte de los retos, y me refiero al comentario que hacían ahora en términos de desacoplar las cosas. Parte de los retos que tenemos cada uno de nosotros en nuestro quehacer cotidiano es cómo identificar dónde es que agregamos valor y cómo hacemos para preservar eso donde estamos agregando valor. Si estamos agregando valor por las aplicaciones que desarrollamos, es cómo hacemos para que esas aplicaciones puedan resistir el paso del tiempo a través de unas arquitecturas adecuadas, manejo de patrones adecuados, etc. Hace más o menos unos 4 o 5 años en EAFI hicimos un foro con la gente de Sun y con la gente de Microsoft, donde se hacía una comparación entre las arquitecturas de .NET y la propuesta de Java. Y una de las conclusiones a las que yo llegaba ese día era la siguiente: cuando hablamos de la aparición de la crisis del software por allá en la década del 70, ¿cuál era el problema? El problema era que me cambiaban la máquina y tenía que volverle a transformar las cosas. Fíjense que Unix, que vuelve y cae el desarrollo de Unix en el año 1969, en esa época dorada, de donde aparecieron un montón de aportes muy interesantes a la computación. Unix aparece como el primer sistema operativo que es portable, donde está escrito en un lenguaje de programación que fue diseñado para eso, que es el lenguaje de programación C, que eso explica muchos de los problemas que hay con C. C no fue diseñado para ser un lenguaje de alto nivel, C fue hecho para ser un assembler portátil, ¿sí? Y entonces, cuando aparecen ese tipo de cosas, ¿qué era lo que se trataba de solucionar? Yo hago una aplicación, me cambian la máquina y la aplicación que hice se queda en el aire. Obviamente está todos los problemas de mantenimiento, toda esa serie de cosas, pero fíjense que cuando se pasa a .NET, se pasa a Java, digamos que estamos repitiendo una historia que ocurrió hace mucho tiempo, y es decir, ellos no nos casamos con la máquina real, sino que nos casamos con la máquina virtual que está soportando el desarrollo que hacemos. Entonces, de todas maneras, independiente del campo en que estemos trabajando, siempre vamos a tener ese tipo de restricciones. ¿Cuál es el reto grande que tenemos? Es como mantener un balance entre la dependencia que generamos y el tipo de calidad que manejamos en lo que, o digamos que el tipo de propiedad y de flexibilidad que conservamos en lo que tenemos. Por eso, por ejemplo, hay iniciativas muy importantes como es la iniciativa OASIS, que es una iniciativa de estandarización mundial sobre formas de intercambio de información. Ahí viene también todo el peso que tiene actualmente lo que son desarrollos en XML, OASIS está trabajado todo en XML, y adicionalmente todo lo que tiene que ver con las arquitecturas orientadas a servicios, donde decimos cómo hago para reducir el acoplamiento al mínimo y empezar a depender de la existencia de unos servicios que, en la medida en que tenga interfaces estandarizadas, esos servicios van a estar disponibles de distintos proveedores y me van a limitar o me van a reducir un poco esa dependencia que tengo y ese nivel de acoplamiento que tengo con unos terceros. Bueno, cuando se habla de cloud computing, normalmente se hace referencia a las aplicaciones que se ofrecen y a servicios en Internet que se ofrecen como servicios, o al hardware y al software que se manejan en los data centers. Yo voy
hacer énfasis un poco al principio sobre la parte de los data centers, porque lo que ha permitido, lo que ha potenciado la parte de cloud computing es el desarrollo de los data centers, donde la pregunta que uno se hace actualmente es si voy a tener las cosas en mis máquinas o si voy a tener las cosas en un centro de un tercero que me va a ofrecer unas relaciones costo-beneficio diferentes, que me va a ofrecer unos servicios y a ver cómo me oriento a eso. Incluso en una presentación que estuve con Harold a principio de año en Redmond, en Microsoft Research, ellos hablan de un cuarto nivel para, digamos, lo de cloud computing. Hablábamos de infraestructura, plataforma, software como servicio, y la gente de Microsoft tiene un proyecto que se llama Dallas, donde están hablando de datos como servicio. ¿Cuál es la idea que ellos manejan ahí? Para que vean cómo es un concepto filosófico que se puede extender. Lo que están haciendo es muy sencillo. Hay grandes proveedores de información, ¿no es cierto? Está Reuters, está LexisNexis, está Bloomberg, por ejemplo, como proveedor de información financiera, y ellos cobran por el acceso a esa información, ¿sí? Entonces lo que están diciendo es, de la misma manera que dependiendo de lo que yo trabaje en el nivel en la capa que esté trabajando dentro de cloud computing, yo lo que estoy buscando es pagar exactamente por lo que utilizo. Están ofreciendo unos servicios nuevos en los cuales yo pago es por el dato que utilizo. O sea, analizo tantos datos de Bloomberg, entonces le pago a Bloomberg por el número de datos que utilicé. Fíjense la implicación tan grande que tiene eso en posibles oportunidades de negocio. Una persona que tenga la capacidad de formular modelos sofisticados para análisis de información va a poder hacer cosas como la siguiente. Supongamos que desarrolla un software para pronósticos financieros basado en información de Bloomberg, ¿no es cierto? Eso él lo puede desde su casa, instala el software en la nube, en un esquema donde paga es por tiempo consumido, ¿sí? O sea, donde cada usuario, cuando se loguea, le genera una factura y él paga por el número de usuarios que tiene,